Pregunta, ¿Dios existe o Dios no existe? Para los que dicen que Dios no existe, ¿qué le puede responder para aquel que sí dice que Dios existe? ¿Cómo podemos mostrar que Dios sí existe? Los que creemos que Dios existe. Mostrar con evidencia para aquellos que dicen que Dios no existe. ¿Qué evidencia nosotros les podemos mostrar? ¿Cómo podemos afirmar diciéndolo a aquellos ateos que Dios sí existe? ¿Cómo nosotros podemos convencerlos y decir que Dios existe? Porque dicen que Dios no existe. Los ateos dicen que Dios no existe. Pero muchos también decimos que Dios existe. ¿Por qué ellos han llegado a creer que Dios no existe? ¿Y por qué nosotros hemos llegado a creer que sí, Dios existe? Tenemos que demostrar alguna evidencia clara para que ellos vean que sí Dios existe. Si alguien llegara contigo y te preguntara, muéstrame, quiero una evidencia para ver que si Dios existe, ¿qué evidencia le mostrarías tú? ¿Qué evidencia le mostraríamos nosotros como cristianos? ¿Cómo podemos dar la evidencia a aquellos que dicen que Dios no existe? Tenemos que tener en nuestras manos la evidencia para decirles que Dios sí existe. Punto número 1. Dios existe, y aunque tú no lo creas, aunque tú digas que Dios no existe, pero yo te digo que Dios existe. Porque para empezar, donde estás parado, ¿quién fue que puso ese fundamento? Alguien tuvo que poner un fundamento donde estás tú parado. La tierra, el suelo, donde estás en este preciso momento. Alguien fue que puso eso. Entonces, podemos ver que Dios existe porque la obra de sus manos están en evidencia clara. ¿Quién ser humano puede hacer un mundo aparte de este mundo donde nosotros vivimos? ¿Quién puede hacer otro mundo diferente? Tal vez en pensamientos pueda llegar a suceder, pero en la realidad literal no. Entonces, la evidencia que Dios existe es las obras de sus manos. El cielo y la tierra y todo lo que existe en ello, Dios es el que lo hizo. Porque el cielo no puede estar por así, sino que alguien fue que lo hizo. Alguien superior hizo todo esto. Y es Dios. Ahora me vienes a decir que Dios no existe. ¿Quién te dio el aliento de vida? Es Dios. En el Génesis capítulo 1 y capítulo 2 vas a ver todo eso. Donde Dios sopló aliento de vida. Él es. Nuestro respirar, Dios nos lo da. Ahora bien, ¿dónde lo dice? En el libro de Salmos capítulo 8 podemos ver ahí que Dios es el que hizo los cielos y la tierra. Y en el Génesis podemos ver que Él es el que nos dio el aliento de vida. Y podemos ver en el libro en el libro de Isaías capítulo 40, verso 20, 21, verso 22, capítulo 40, verso 22, el libro de Isaías.
está también, claro, donde dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios, porque Él es el dueño de todo. Es la obra de sus manos. Ahora usted me viene a decir que Dios no existe. Es algo que no tienes un fundamento. Porque si crees en el bien y el mal, entonces ¿quién puso ese fundamento que existe el bien y el mal? ¿Acaso no fue Dios? Y lo puso en los corazones de cada uno de nosotros. Porque desde el principio Él dijo, cuando hizo a Adán, Él dijo, no comerás este fruto, el bien y del mal. O sea que ahí comenzó. Entonces, lo que hay dentro de nosotros es porque Dios así lo estableció. Hubo alguien quien nos dio a conocer el bien y el mal. Y ese alguien es Dios, es el Ser Supremo. Porque no hay otro. Todas las leyes que existen en esta tierra fueron hechos por Dios y para Dios. Dios existe. No pierdas el tiempo en pensar que Dios no existe. El aliento de vida Dios te lo dio. Todos los árboles y todo en cuanto vemos, eso porque Dios lo hace crecer. Nosotros lo cuidamos, pero el crecimiento Dios lo hace. Los ríos, el mar, ¿por qué no se desborda? Porque Dios tiene el control de ello. Hay alguien que controla eso. La naturaleza en sí tiene alguien quien lo controla, quien lo cuida, y es Dios. Porque nosotros no podemos hacer. No lo podemos hacer. Que el agua no se desborde del mar, no lo podemos hacer. Que los ríos se sequen porque el ser humano así lo quiere, no lo podemos hacer. Lo podemos cambiar de dirección muchas veces, sí, así como la tecnología ha avanzado, sí lo puede cambiar de rumbo. Pero que secarle el agua no lo puede secar. No lo puede sacar un río grande. No puede ser el ser humano. Los ríos corren y corren y corren y no se secan. Porque Dios hace florecer. Dios hace brotar todo esto. Eso es Dios. No es la ciencia. La ciencia trata de entenderlo, eso sí. Y es bueno, es bueno. Ahí está la ciencia natural, que trata de entender. Por ejemplo, que vimos, que mencioné en el Salmos capítulo 8. Lo vamos a leer un poquito el Salmos capítulo 8. Tenemos un poquito de tiempo ahorita. Vamos en el Salmos capítulo 8. Y lo vamos a ver. ¿Qué es lo que nos dice el Salmos capítulo 8? Dice, oh Jehová, nuestro Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al negativo. Cuando veo, en el versículo 3 donde está la clave, cuando veo tus cielos, este rey, este personaje, lo atribuye a Dios. Lo atribuye a Dios, porque reconoce que Dios es el que hizo los cielos y la tierra. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú fundaste, lo que vemos es lo que Dios hizo. Vemos el sol radiante, vemos el sol calentar y darle vida.
a los árboles y a todo. Dios lo hizo. Dice, la luna y las estrellas que tú formaste. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirías. Tú has visto porque miras el trabajo y la vegetación para dar la recompensa de tu mano. A ti se escoge el desválido. Tú eres el amparo del huérfano. Cuando vemos aquí que este personaje lo atribuye a Dios todo, ¿qué somos nosotros? Decir que Dios no existe. ¿Qué somos nosotros? Si tú dices que Dios no existe, entonces, ¿quién hizo que te formaras en el vientre de tu madre? ¿Quién lo hizo? No fue tu papá, no fue tu mamá. Ellos hicieron lo que tuvieron que hacer, pero quien dio la formación fue Dios. Y eso lo vamos a ver en el mismo libro de Salmos, capítulo 139. Vamos a leer más o menos en el versículo 16. Vamos a ver 139, su versículo 16. Dice 16. Bueno, vamos en el 15. En el 15 dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios lo estuvo formando. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Él es que te formó desde el vientre. Él entretejió todo lo que un ser humano tiene. Todo. Él nos formó. La semilla cayó, pero Dios le dio vida. En el vientre de tu madre. Es por Dios. No es por la ciencia. La ciencia nada más trata de cuidarlo, eso sí. Y no vamos a descartar a los médicos porque hay buenos médicos que nos dan un cuidado. Pero Dios forma. Dios hace todo. Y de ahí, pues Dios hizo también la ciencia. Y Él nos da un cuidado. Pero Dios existe. Si Dios no existiera, nosotros no existiéramos también. Pero Dios existe. Y Dios hizo al ser humano para que el ser humano lo adorara a Él. Fuimos hechos por Dios y para Dios. Así de sencillo. Todo lo que vemos, literal, fue porque Dios lo hizo. Hemos visto grandes peñas, grandes rocas, que cómo fueron formadas. Muchos dicen el Big Boom, o el boom, no sé cómo le llaman esto. Pero antes de esto hubo algo. Es lo que estamos hablando, del Ser Supremo, del Dios Todopoderoso. Así es que cuando te despiertes cada mañana y sales hacia afuera, miras
el resplandor del sol o en la noche miras la luna, recuerda que Dios lo hizo. Esa es la evidencia de que Dios existe, porque hay evidencia de las obras de sus manos. Vas en un lugar donde nadie ha pasado, no vas a ver nada. Pero vas en un lugar, vamos a decir en un desierto, y vas a ver huellas. Alguien pasó ahí porque dejó sus huellas. En un camino alguien lo hizo. Y vas a ver las huellas de las personas que han pasado ahí. Y son las huellas de las obras de las manos de Dios que nosotros podemos ver y deleitarnos en ello. Todo. Ahora bien, vamos a hablar un poquito más allá. ¿Por qué los peces no se mueren en el mar? ¿Por qué el agua no es ni tan frío ni tan caliente en lo más profundo del mar? ¿Quién hizo todo eso? ¿Quién trazó todo eso? Dios. El hombre no lo puede hacer. No lo puede hacer el hombre. Solamente Dios lo hace eso. Porque si no existiera un Dios, tal vez la tierra ya se hubiera hundido. Porque tenemos más aguas que tierra. Hay más agua que tierra. ¿Y quién sostiene eso? Es Dios. Ahora no me vengas a decir que Dios no existe. Y vamos a hablar un poquito más adelante del amor de Dios. Del amor de Dios. Y por qué Dios tanto nos ama. Y nos da el libre albedrío. Vamos a hablar más después en otro tema. Y vamos a aprender mucho. Espero que con esto hayas aprendido un poco. Espero que con esto reconozcas que Dios sí existe. Porque ahí está la evidencia que te estoy mostrando. Estás parado en el fundamento que alguien hizo. Y ese alguien es el Ser Supremo, Dios Todopoderoso. Vas hacia afuera y verás el cielo. Es la obra de las manos de Dios. Porque nadie ha podido hacer algo, un mundo, aparte que el mundo donde estamos. Así es que mi querido amigo o amiga, reconócelo. Reconócelo. Dios sí existe. Y te he demostrado un poquito, lo básico, que Dios existe porque donde estamos es la obra del Ser Supremo. Si te encantó este video, si te gustó este video, compártelo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde siempre. Hasta pronto.